Tenemos muchísimo que conversar con el senador Ignacio Walker, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, senador, por acompañarnos en CNN Chile. Antes de ir a lo clásico, que sería preguntarle a usted en esta disputa con Revolución Democrática, quiero preguntarle por lo que veíamos recién. No sé si usted alcanzó a escuchar, pero estamos presentando una nota con las primeras condenas del caso de la Comisión Nacional de Acreditación, algo que fue bien terrible para muchos estudiantes de la Quinta Región también, entre otros, porque había gente de todo Chile en estas universidades. Y quiero preguntarle si usted a estas alturas cree que es urgente legislar para subir las penas de los delitos de cuello y corbata. Así como se hizo una agenda corta para la delincuencia que tiene que ver con portonazos, ¿es urgente hacer una agenda corta para los delitos de cuello y corbata? Absolutamente, Mónica. De hecho, hemos aprobado 9 proyectos de ley en estos 10 meses, 12 meses. Lo digo responsablemente como presidente de la Comisión de Probidad y Transparencia, 2 reformas constitucionales, y uno de los proyectos que está en trámite pendiente es justamente tipificar de mejor forma y subir las penas de los delitos de cuello y corbata, no solo en este caso que veíamos, por cierto, sino que en muchos otros, porque evidentemente las penas no son proporcionales a la gravedad que revisten estos delitos de cuello y corbata. ¿Qué le parece que el propio Parlamento, el 2015, cambia el lavado de activos y lo limita al delito base? Y como entonces hay delitos como el soborno o el cohecho que tienen penas ridículas, cuando el delito que origina el lavado de activos tienen que pedir penas que son a veces para el delito, la gravedad de él, realmente ridículas. ¿Qué es lo que ocurrió también en este caso? Se imputaba lavado de activos, pero lo máximo que se pudo pedir era lo máximo que tenía el delito base, cohecho o soborno. Bueno, soborno, cohecho y corrupción. Estamos creando un delito de corrupción propiamente tal, bien tipificado, con penas altas, y por lo tanto evidentemente que hay un vacío, y este caso demuestra que hay un vacío, y por eso estamos legislando, y uno de los proyectos pendientes, lo veíamos hoy día en el seminario internacional que se hizo sobre probidad y transparencia, de que uno de los temas pendientes, que está en trámite en el Parlamento, es justamente este proyecto de ley. Mi pregunta es si fue un error limitar el lavado de activos a los delitos base. No sé, Mónica, porque la verdad es que el tema de fondo es este otro proyecto en que vamos a abarcar todos estos temas, insisto, tanto desde el punto de vista de tipificarlos bien como de que tengan las penas correspondientes. Estamos en eso, está en trámite, hemos aprobado y despachado 9 proyectos de ley, no podemos hacer todo a la vez, hay otros 9 proyectos de ley, incluido este, que tenemos que despachar de aquí al 31 de enero, por lo tanto hay una tremenda agenda en los próximos 8 meses. Entiendo respecto a la agenda futura y que va a subir las penas y por lo tanto también va a subir entonces el de lavado de activos. Mi pregunta es si conceptualmente, siendo tan grave para una democracia, para un país, el lavado de activos en sí, independiente del delito que lo origine, ¿tiene sentido haberlo limitado al delito base o fue un error? Bueno, no sé, puede ser un error, hay que evaluarlo evidentemente, pero le quiero decir, no es un tema aislado. Esto hay que verlo en el concepto, en el contexto más amplio de este nuevo tipo de legislación, en que hay una debilidad, no solo desde el punto de vista de las penas, sino que la tipificación. Puede haber sido un error, lo vamos a ver a propósito de esta discusión sobre el fondo del tema. Otro tema que también surge, que no tiene que ver, las condenas de hoy día no tienen que ver con lucro, porque el lucro no es delito en nuestra legislación. Pero surge nuevamente una y otra vez el tema de que para algunos debiera finalmente tipificarse como delito el lucro. ¿Qué dice usted? Yo soy absolutamente, no solo yo, el Partido Demócrata Cristiano entero, desde el año 2007, así lo definimos, somos contrarios al lucro con fondos públicos en educación. Ese proyecto ya lo aprobamos el 30 de enero del año pasado, ¿no es cierto? A partir del 31 de diciembre del próximo año, Mónica, no va a haber un solo colegio en Chile que sea persona jurídica de derecho privado con fines de lucro. Todos van a ser sin fines de lucro, por lo tanto, eso ya está legislado, y en el caso de las universidades está prohibido desde el año 80-81. Está prohibido, pero no es delito. Entonces mi pregunta es si aparte de prohibirlo, debiera transformarse el lucro en un delito, porque una cosa es que esté prohibido y otra cosa es que cuando se produce no se puede sancionar penalmente. ¿De qué sirve prohibirlo entonces? Personal, o sea, le estoy respondiendo. El derecho penal es última ratio. Funciona, ¿no es cierto?, con la aplicación de penas cuando no hay otra solución. Puede haber otras formas de sancionar efectivamente el lucro, por eso vamos a crear una superintendencia de educación superior, tal como creamos en la agenda, ¿no es cierto?, de la ley de aseguramiento de la calidad de la educación, una superintendencia de educación escolar que está funcionando para fiscalizar el uso de los recursos y fiscalizar que la ley no sea letra muerta y se cumpla.
Pero ¿cuál debe ser, senador, entonces el castigo óptimo para, a su juicio, de alguien que lucra? Porque hoy día está prohibido y finalmente, como no es delito, no hay sanción alguna. Muy sencillo, Mónica. En el extremo puede llegar a la clausura del establecimiento de educación escolar. O sea, si usted tiene una ley como la que aprobamos en educación escolar que prohíbe el lucro con fondos públicos en educación, de eso estamos hablando, sí, y aplicar esta ley que ya existe, que prohíbe el lucro en la universidad, en el extremo eso debiera llevar a la cancelación de la personería de esa institución de educación. ¿Y para usted eso es suficiente? Sí, en el extremo. O sea, me parece que no puede haber una solución, una pena más extrema que cancelar la personería de ese establecimiento educacional. Vamos a otros temas. Ha estado en una controversia con Miguel Crispi, con Revolución Democrática también. Hubo un intercambio a raíz de que dijo que usted era el principal opositor a la reforma educacional. Ya escuchamos sus descargos, pero volvió a decir además que usted era el más desleal de los desleales respecto de la reforma educacional. Bueno, primero, Mónica, yo no tengo ninguna controversia con Miguel Crispi y con Revolución Democrática. Segundo, la respuesta a esa acusación la dio la presidenta de mi partido, la senadora Carolina Goich, en el día de hoy, y dijo: esto no es la opinión o la oposición de Ignacio Walker, es la opinión y la posición de la democracia cristiana. En todos los proyectos de ley de la reforma educacional han estado los 29 votos de los 22 diputados y los 7 senadores de la democracia cristiana con una postura unánime que hemos definido desde el proyecto de inclusión, que fue aprobado el año pasado, carrera docente, ¿no? Ley corta de gratuidad, estamos despachando ahora nueva educación pública y le entregamos hace 3 semanas un documento unánime de la democracia cristiana a la ministra de Educación sobre la futura ley de educación superior. Así que cualquier crítica a Ignacio Walker es una crítica a la democracia cristiana, porque yo no he hecho más que representar la postura, le insisto, institucional, unánime de la democracia cristiana, tal como dijo la presidenta del partido, la senadora Carolina Goich, en el día de hoy. Usted se autopreguntaba en estas preguntas retóricas que le surgían frente a estas declaraciones de Miguel Crispi, ¿quién invitó a Revolución Democrática al gobierno, finalmente, específicamente al Ministerio de Educación en el tiempo en que ellos participaron ahí? Yo quiero saber primero si usted tiene claro quién fue, porque parece que fue ni más ni menos que el ministro de Educación de esa época, y segundo, si usted cree que fue un error de parte del ministro de Educación haber invitado a participar en cargos técnicos a miembros de Revolución Democrática. Evidentemente que fue un error. Se hizo con la mejor intención, se hizo con generosidad, se hizo para tender un puente seguramente con el movimiento estudiantil, pero Mónica, en esto quiero ser claro. Un partido político, y Revolución Democrática es un partido político, o está en el gobierno o está en la oposición, pero no puede tener un pie en el gobierno y un pie en la oposición, y peor, estar como una especie de híbrido, ¿no es cierto?, de estar solo en el Ministerio de Educación, en lo que es la base más importante de nuestro gobierno, de la nueva mayoría, que es la reforma educacional. Entonces, evidentemente que esto fue parte de las tensiones, las contradicciones, la confusión, algunos proyectos mal concebidos, otros mal implementados, y de allí, ¿no es cierto?, que hemos tenido que hacer un trabajo, todos los partidos, pero también la democracia cristiana, para mejorar, perfeccionar, modificar muchos de estos proyectos de ley, y finalmente hemos arribado a buen puerto. Pero fue un error, evidentemente que fue un error. ¿O fue un mal diagnóstico pensar que podían de alguna manera cooptar al movimiento estudiantil a través de Revolución Democrática? ¿No habrá habido algo de eso en el diagnóstico? Es que nadie pretendió, yo creo, cooptar. Yo creo que puede haber sido ingenuo, fue generoso. Yo creo que realmente fue una decisión equivocada, porque seamos claros, Revolución Democrática, con haber sido un movimiento, es un partido político y ha sido un partido en proceso de formación. Por lo tanto, yo insisto, esta ambigüedad, uno no puede administrar la ambigüedad permanentemente en política. Y en democracia, o se está en el gobierno o se está en la oposición. Ahora, claramente, Revolución Democrática asume su postura de oposición, pero en fin, yo no tengo ninguna controversia con ellos, además los valoro, los respeto, creo que es gente inteligente, pero evidentemente que es una anomalía, ¿no es cierto?, introducir un movimiento que después va a ser un partido, que no es de la nueva mayoría, que no es de gobierno, que más bien es de oposición, y colocarlo en el centro, ¿no es cierto?, de operaciones de este gobierno, que es el diseño de la reforma educacional, que debiera ser tal vez lo más perdurable del gobierno de la presidenta Bachelet. Senador, ¿quedan todavía militantes de Revolución Democrática en algunos cargos del gobierno? ¿Debieran salir de esos cargos a su juicio? Esa es una decisión que tiene que tomar la presidenta y el ministro, la ministra. ¿Usted no tiene ningún juicio político al respecto?
No, porque entiendo que son cargos que están a nivel muy técnico, en fin, si están en cuanto a técnicos, me parecería lógico que pudieran hacer su aporte. Si están en cuanto a militantes de un partido que se llama Revolución Democrática, que claramente desde esta semana por lo menos es un partido de oposición, evidentemente es más dudoso, pero es un tema que tiene que decidir la ministra de Educación. ¿Qué le dice a usted el hecho de que Giorgio Jackson, justamente uno de los liderazgos importantes o más relevantes de Revolución Democrática, sea en varias encuestas consistentemente el político mejor evaluado? Yo creo que es una forma de protestar junto con sus propios méritos. Yo creo que es un liderazgo muy valioso. Hay una forma de protestar. O sea, la gente con Donald Trump, con Bernie Sanders, ¿no es cierto?, con Iglesias, Pablo Iglesias en España, con Podemos, no es que esté marcando una intención de voto diciéndole, mire, usted debe dirigir los destinos del país. Yo creo que es una forma de protestar contra el establishment, contra la clase política, contra el parlamento, contra los partidos. Me parece perfectamente legítimo. Creo que son liderazgos valiosos y por lo tanto, bueno, qué bien que sean bien evaluados por la opinión pública. ¿Usted les pedía más humildad? ¿Los encuentra soberbios a los militantes de Revolución Democrática o a algunos de sus líderes? Lo que yo decía, Mónica, es algo muy sencillo. Mira, hay que entender que la historia de Chile, la historia de América Latina, la historia del mundo, no parte con Revolución Democrática. Hay una historia previa, en ese sentido hay que tener más humildad. Hay salvación fuera de Revolución Democrática. Y yo lo que decía textualmente es que ojalá la soberbia y la arrogancia no maten a Revolución Democrática. Porque yo creo que hay algo refrescante para la política chilena. Que surjan nuevos partidos, si usted lo dice, senador, es porque positivo. Usted cree que si usted lo dice es por algo, es porque usted cree que hay un riesgo de aquello. Cuando usted dice la historia no parte con Revolución Democrática, ni la historia chilena ni latinoamericana, probablemente es porque usted piensa que ellos sí creen en algo o tienen ese riesgo de que la soberbia los mate. Su juicio, por algo lo está diciendo, no lo dice al azar. Bueno, hoy parte la Revolución Democrática, fue la declaración, ¿no es cierto?, hace 2 semanas, cuando parte el partido, bien, legítimo, ¿no? Pero a ratos pareciera, Mónica, que Chile está partiendo con ellos, ¿no? Partiendo de cero, que aquí no hay historia, y la historia reciente es más bien para ellos una historia de transacción, de compromiso, de renunciamiento, y hay quienes creemos que esos 20 años, por ejemplo, de la concertación son los mejores 20 años del último siglo en Chile. Bueno, tenemos un diagnóstico distinto, eso es perfectamente legítimo, pero cuando uno ve la entrevista, ¿no es cierto?, de Miguel Crispi ayer, a quien respeto, creo que una persona inteligente, ¿no? Ricardo Lagos, una candidatura del pasado. Ignacio Walker, el peor adversario de la reforma educacional. Se sube la retroexcavadora, ¿no es cierto?, literalmente haciendo suyo ese lineamiento. Entonces, evidentemente que hay una cierta arrogancia, una cierta soberbia. Yo espero que esa voz que le acabo de escuchar ahí a Gabriel Boric respecto a lo que está viviendo, ¿no es cierto?, la izquierda autónoma, él hablaba de humildad, de aprender de nuestros errores. Bueno, yo creo que hay que ser más acumulativo y entender que no está partiendo la historia con Revolución Democrática. No lo digo de forma irónica, lo digo en buena. En buena, ya. Un par de cosas antes de... Sí, claro. Un par de cosas antes de terminar. Decía... Me río porque no le sale muy buena onda, pero en fin. De lado y lado, digo, en todo caso. No, yo tengo... No se equivoque, Mónica. No se equivoque conmigo. Yo tengo muy buena onda con Giorgio Jackson, con Miguel Crispi, con Gabriel Boric. Tengo muy buena onda con ellos. Está bien. Convivimos permanentemente. Más allá de la buena onda, Crispi decía también en esa misma entrevista que usted citaba al diario Mercurio para los créditos que corresponde, decía, me imagino un frente amplio, está haciendo el paralelo con Uruguay, no me imagino un frente amplio sin, obviamente incluyendo a Revolución Democrática, evidentemente, por eso se le preguntaba, sin el PPD, sin el PS o el PC, porque necesita tener gobernabilidad. Y justo no nombró a la democracia cristiana. ¿Usted se imagina una rearticulación de fuerzas en que Revolución Democrática esté con todos ellos y no esté la DC ahí? Bueno, como dice el senador Alejandro Navarro, ¿no es cierto?, sin la democracia cristiana la nueva mayoría es la unidad popular. Yo me imagino que este frente amplio, respecto de nuestros aliados de la nueva mayoría antes de la concertación, no va a ser algo que excluya al centro, porque eso nunca va a ser un gobierno de mayoría. La única forma de construir mayoría y por lo tanto de ser gobierno, creo yo, es en la centroizquierda. Eso es desde el Frente Popular en Chile, no hay que mirar al Frente Amplio, ¿no es cierto?, en Uruguay, hasta la concertación, la nueva mayoría. Yo creo que solo un auténtico gobierno de centroizquierda es capaz de ser mayoría y por lo tanto de ser gobierno. Senador, en otro tema completamente distinto, el diputado Marcelo Chilin dijo que le había planteado al ministro del Interior, Jorge Burgos, estudiar que invocara el gobierno la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado en contra de la revista ¿Qué pasa?,
porque había un intento desde su perspectiva de desestabilizar la institución de la presidencia y a quien la ejercía. ¿A usted le parecería razonable No, que se aplicara sin invocar esa ley? No, me parece una exageración absoluta. Yo condeno de la manera más categórica lo que trascendió, lo que se dijo. Creo que realmente no se puede disparar al voleo contra la presidenta de la República. Creo que fue bastante irresponsable. Una propia explicación de la revista, ¿no es cierto? Hizo una declaración, en fin, que se había subido a medio electrónico. Bueno, la verdad es que hay que respetar dos cosas muy importantes: la institución de la presidencia de la República y la persona de la presidenta de la República. Y no se puede jugar con la honra ni de las personas ni de las instituciones, sobre todo cuando es el vértice de todo nuestro andamiaje institucional, como es la presidencia de la República. Pero yo no invocaría la Ley de Seguridad Interior del Estado. Francamente, hay que defender también la libertad de expresión y la libertad de prensa. Senador Ignacio Walker, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Encantado, Mónica. Muy buenas noches. Gracias a usted. Buenas noches.